El cambio climático afecta a nuestra madre tierra. Es tiempo ya de hacer un alto. Cada quien desde su hogar puede marcar la diferencia. Cuidemos la energía eléctrica. Apaga las luces que no utilizas. Cambia los bombillos tradicionales por ahorradores. Aprovecha al máximo la luz solar para evitar el consumo innecesario y excesivo de la energía eléctrica. Desconecta los aparatos que no estés usando. Procura usar pilas recargables. Es responsabilidad de todos cuidar nuestro hogar común. Ciclistas, conductores y peatones, compartimos la vía y nos seguimos haciendo daño. Es necesario. Todos los días son 16 personas que pierden la vida. Vidas que no son una cifra. Mi mamá se llamaba Esther Ramírez Restrepo. La camioneta los tiró a los dos, pero el golpe más fuerte lo recibió mi madre. Eso uno no lo acepta, porque uno no quiere que sus padres mueran tan violentamente. Movernos es parte de lo que somos. Así conocemos, disfrutamos y vivimos. Con todos nuestros sentidos. A menor velocidad. Sin celulares al volante. Hijitos, esto es un compromiso de todos, tanto ciclistas como peatones, conductores. Todos caemos en la vida, necesitamos respetar. En bicicleta, en carro, en moto, caminando. Que no sea la última vez. Salvemos vidas en la vía. La radio con más alcance de la región. Aquí escucharás solo los mejores éxitos, la buena música y el mejor estilo con variedad de sus locutores. Síguenos en todas nuestras redes sociales. En Fusión Radio AXM. Este es un programa patrocinado por Portal Fusión y sus emisoras aliadas. Este es un espacio en concesión. Las opiniones emitidas por sus creadores no comprometen la filosofía ni el pensar del Portal Fusión. No creas todo lo que ves. Hay verdades contadas a medias y mentiras contadas como grandes hazañas. Bienvenido a la 14ª temporada de Gritos del Más Allá. Exploraremos las historias más impactantes del mundo de lo paranormal, exponiendo la realidad de las mismas. La verdad está ahí, pero ¿están dispuestos a escucharla? Gritos del Más Allá, radio y televisión, podcast y más. Gritos del Más Allá, radio, televisión, podcast y más. Todo lo que ves. Bienvenidos a la 14ª temporada de Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. En esta temporada exploraremos mentiras que han sido contadas como hazañas, verdades contadas a medias, pero que han impactado a un gran número de personas. En esta temporada exploraremos cada uno de estos casos que han dejado muchas preguntas, pero que tienen tan pocas respuestas. Aquí comienza Gritos del Más Allá. En vivo. Un cordial saludo para todos aquellos que se conectan a esta hora de la noche a un capítulo más de Gritos del Más Allá. Una producción que se origina desde la ciudad de Armenia para el mundo, tratando de traerles a ustedes todo ese tema de lo paranormal, que conozcan un poco de ese recorrido desde la parte histórica hasta la parte de lo místico, hasta la parte de lo paranormal. Y en este capítulo abordaremos un tema muy interesante,
A lo largo de la historia se han tratado diferentes casos con respecto a esa temática, con respecto a aquellas personas que mueren y de alguna u otra manera se busca comunicar con ellos. Pero antes de aperturar este espacio con este tema que les traemos esta noche, le damos la bienvenida a todos aquellos que se unen a través de las diferentes señales. Le agradecemos a todas las emisoras que permiten que esta señal del misterio llegue a sus hogares. A Latina Estéreo 98.1 FM, Fusión Radio en la onda corta del 97.9 FM, Fusión Radio a través de www.fusionradio.car.com, Asilius Radio, Radio Poesía, La Descarga Radio, Plus, Transmedia Digital, Tano Radio y por último Ganso TV. Y a todos aquellos que se conectan a través de nuestro canal de YouTube y el canal de YouTube de la emisora Fusión Radio. Arlex, muy buenas noches. Bueno, buenas noches a todos los que están con nosotros en este espacio de Gritos del Más Allá. Traemos una información bien interesante para que ustedes se conecten con nosotros y estén disfrutando de todo este espacio, un espacio que se conecta, que apertura, que genera esas nuevas conexiones a través de el espacio de lo paranormal. Los invitamos para que se conecten con nosotros porque hoy nos vamos a conectar con los muertos. Hoy vamos a hablar con los muertos de cierta manera y cómo nos conectamos con esas personas desencarnadas. Pues ahora lo van a descubrir con nosotros. Cómo vamos visitando cada uno de estos recursos. Cómo miramos la Ouija desde la opción que es simplemente entretenimiento. No meterle miedo, sino meterle análisis lógico. Mirar el tema de la presión que se genera a través de estos espacios. Lo que contaban los abuelos, la música metálica que supuestamente abría portales, la música satánica que decían los abuelos y las tías religiosas para que se conectaran con ese más allá que era tan difícil de entender. Por eso los invitamos hoy a este espacio, un espacio maravilloso que genera no solo esas dudas, sino también algunas respuestas y que ustedes también piensen, analicen, desarrollen esa idea, no se queden con lo que contamos acá, porque la idea es informar, no asustar, pero también la idea es que ustedes se lleven un poquito más de conocimiento, se conecten con cada uno de esos momentos y puedan desarrollar cosas importantes en su vida, no con temor, sino con un análisis lógico, con un análisis centrado, que va a suceder las mejores cosas si no tenemos miedo, o si simplemente es algo en realidad que no podemos nosotros manejar, pues la manifestación va a tener un poder mayor sobre nosotros, Alejandro. Claro que sí, Arlex, y para todos aquellos que se conectan, le damos la bienvenida a este recorrido sobre esas historias y ese contacto con el más allá. Pero también hay que darle el inicio a cada uno de los que nos acompañan en esta mesa de trabajo. Hugo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alejo, muy buenas noches, Arles, Jonathan, Val y a toda nuestra querida audiencia que nos escucha en este momento. Así es, no solamente vamos a hablar de un tema de comunicación, también vamos a aprender un viaje desde el antiguo Egipto, todos los demás grandes 5 continentes y hasta el mundo actual. También le damos la bienvenida a nuestra querida compañera Valeria. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Hoy estaremos hablando del contacto con los muertos, pero quiero enviarle un saludo a todos los vivos que nos están escuchando en el programa de hoy. Claro que sí, muy importante. Y a nuestro compañero Jonathan Javier Calderón. Muy buenas noches para todos. Hoy tenemos un episodio más y un capítulo súper especial para todas esas personas que han tenido de pronto esos encuentros paranormales o que han buscado hablar con esos seres que han desencarnado, esos seres que quieren tanto. Entonces hoy es algo muy especial el capítulo de hoy. Hay que hablar de algo. ¿Han tenido en algún momento a lo largo de sus historias, a lo largo de sus vidas, ese contacto con el más allá por sueños, por algún objeto, incluso que sabemos que con respecto a las personas que mueren y a veces quedan con algún apego a algún objeto, pues se empiezan a manifestar y de alguna u otra manera eso es un contacto con el más allá? Llora. Alejo, no solamente en sueños, creo que lo conté en un capítulo, tuve la oportunidad después de que mi padre falleció, digámoslo así, con una vidente que le prestó el cuerpo y él ingresó en el cuerpo de ella. Nos dimos cuenta que era él por la forma en que nos miraba, por la forma en que hablaba, por la forma en que lloraba, los movimientos que hacía, y fue algo, o para nosotros fue una oportunidad, o para mí fue una oportunidad que no le dan a cualquiera, porque esa oportunidad que nosotros tuvimos en ese momento, que yo tuve, nos dijo también muchas cosas que iban a pasar a futuro. Y sí, o sea, exactamente como él lo dijo, todo nos pasó. Entonces tuve la oportunidad de vivirlo personalmente. Valeria.
Bueno, yo también en mi primer programa acá en Gritos del Más Allá les conté un poco sobre mi experiencia respecto a la muerte de mi mejor amiga y el contacto con una medium, en el que fue claro que hubo cosas que quedaron al aire, pero otras sí fueron muy puntuales, y hubo unos momentos en los que como que ¿cómo es que se dice la palabra? Se incorporó. Se incorporó el espíritu de mi mejor amiga en esta señora. Lo pude notar por la voz y por los gestos. Fue una experiencia bastante fuerte. Hugo. Sí, Alejo, he estado más que todo en contacto con la parte de los sueños. Cuando estoy como casi de experimentar alguna situación, os vamos como que me están advirtiendo como cosas de peligros como que pueden pasar, sí, o puede ser en un tiempo futuro, y ellos me aparecen. Más que todo son con familiares y a veces con personas terceras, pero que no ni siquiera conozco. Y el señor Alex Parra. Bueno, cosas que suceden, cosas que pasan y se conectan. Algunos pueden ser denominados sueños premonitorios o sueños para uno visionar lo que está sucediendo, pero pues ese no es un contacto específico con los muertos, por así decirlo, porque esto sucede en el mundo onírico, donde nosotros estamos descansando, que simplemente puede ser una proyección del inconsciente o del subconsciente contándonos algunas cosas o algo que está de la mano de nosotros. Pero ya cuando hay una percepción ya de una persona que incorpora, que interpreta, que conecta con digamos ciertos movimientos, ciertas cosas, pues ahí es cuando nosotros entendemos que está sucediendo algo, digamos, mínimamente real, o que para nosotros es muy real, y respetando a cada uno de los que le ha sucedido. A mí también me ha sucedido desde el punto de vista personal, con personas que han incorporado o que han, digamos, se conectado con esa clarividencia y con esos momentos. Le dicen a uno, vea, puntual esto, y uno solamente sabía esos temas. O sea, me pasó con mi ex, que en algún momento me dijo, tanto en sueño, que lo digo, y luego ya lo reforzó con una persona que ni conocía, que se me acercó y me dijo, tengo un mensaje para ti, de una persona así, me la describió tal cual como era ella, y me decía que pues algo puntual, que era para mí. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasó ahí? Simplemente era un mensaje que quería ella darme, que ya me lo había dado en sueños, pero pues yo creí que era algo que yo me estaba autoconvenciendo, pero ya cuando la persona se acerca y me dice prácticamente lo que viví en un sueño, pues ya ahí se me despejaron todas las dudas. Entonces, de acuerdo a lo que cada una de las personas han evidenciado o han tenido en su momento de vida, pues se conectan con eso y pues se quedan con esa información o se quedan con ese momento, algunos atesorados, otros con miedo, porque eso también genera temor cuando a usted algo lo va a castigar porque usted se portó mal. Entonces hay que hacer también ese análisis que es importante, Alejandro. A lo largo de la historia se han conocido diferentes datos, se han conocido diferentes culturas que buscan la conexión con los muertos. De esto tratando de traer alguna información, comunicarse nuevamente con ese ser querido que lastimosamente ya no nos acompaña. Pero quizás cuando tratamos este tema, o las personas que nos siguen en redes sociales veían algo muy especial. Esta tabla, la tabla Ouija, que es uno de los conceptos que se ha vuelto más famosos, o incluso a raíz de las diferentes producciones como las que nos vende Hollywood, se convierte como en esa única comunicación con los muertos, una comunicación sencilla, entre comillas, que nos permite hablar de manera amena con seres de otro plano. En Gritos del Más Allá tratamos de este capítulo dar a conocer todos esos aspectos con respecto a esa comunicación. La Ouija es un juguete, ya lo hemos mencionado en algunos de los casos, a veces no tan amena, hay que decirlo muy claro, y a veces no pasa nada. Que ese es el otro caso. De hecho hay otro contacto que no pasa nada, el contacto cero, el contacto donde no se encuentra esa situación de conexión real, porque supuestamente para la Ouija hay que hacer una oración específica, buscar a las personas específicas para eso, tiene que ser un número determinado. Un ritual, sí, exactamente, un ritual tiene que haber ahí de la mano. Entonces, para muchas personas, una sola persona puede que sí le funcione. De hecho, he tenido historias de Montenegro, Quindío, donde muchas personas tuvieron ese, digamos, ese acercamiento, pero también esa histeria colectiva, donde sucedieron ciertos eventos, pero fueron más bien circunstanciales. O sea,
le dijeron que se va a morir, pero uno lo dijo charlando y salió del caminando estilo Destino Final y lo levantó un carro, por ejemplo. O sea, cosas que son circunstanciales, pero era por el mismo miedo que ellos llevaban. Entonces todos se llenaron de miedo por esa situación. Uno murió después de que salieron del cementerio haciendo el llamado a los espíritus, y uno pues le pareció muy chistoso decir, no, es que usted se va a morir pronto, pero no dijo con especificidad ni cómo ni cuándo. Cuando sucedió pues que el atropellamiento, pues ahí sí lo asimilaron a la tabla. Pero se algo que todos con menciona Arlex ahí, y es una de las reglas que está más clara en todo lado, y es: nunca la juegues en un cementerio. ¿Qué hacían jugando la Ouija en un Porque están tentando el tema de que van a abrir un portal, que se van a comunicar con los muertos o con muchos muertos. O sea, son reglas, pero las reglas también se hicieron para violarlas, sí, claro, de cierta manera, para romperlas. Y para romperlas. Entonces, cuando usted viola la regla, cuando usted rompe la regla, cuando usted pasa por encima de lo que a usted le están aconsejando que no haga, así sea un juego inocente, pues este juego inocente va a consumir su energía y va a pasar otra cantidad o va a desencadenar otras cosas catastróficas, Alejandro. Y es que existe esa parte donde las personas creen que estando en un lugar donde hay energía abunda, pues es más fácil hacer las conexiones. Solamente falta que usted lo haga en la casa, no hay ningún problema, y tenga la intención de hacerlo. Ya lo hemos hablado en diferentes capítulos. Desde Gritos del Más Allá no le estamos invitando o incentivando a que hagan alguna de estas actividades, pero la realidad es que la conexión está donde usted quiera. Ir a un cementerio es simplemente poner en riesgo no solamente su integridad física, sino también toda la parte emocional, entendiendo de que es un sector que es muy fácil para que las personas que le acompañen se estigmen de alguna manera o, digamos, se imaginen cosas que en realidad no están pasando. Igual hay personas que son muy débiles de espíritu, que eso lo sabemos, y esas son las personas que cuando abren esos portales es cuando las atacan, son a ellas. Y no solo débiles de espíritu, de mente. Cuando usted tiene el cerebro que es fácil de manipular, fácil de entrar a decirle, ay, yo veo una sombra ahí que está parada, mírela, y así usted no la ve, dice que sí está. Se la imagina porque entra en una histeria colectiva. Y esa histeria colectiva hace que las cosas sucedan, porque usted está llamando, como dice de cierta manera Marcelo, una telergia, está llamando una energía o está una telergia espontánea, pues por lo que todo el mundo está construyendo esa realidad. Y puede ser energía, puede ser, no sé, una simple telergia que pasa por casualidad, pero ese sistema con el miedo, con la mente débil, pues va a generar todas estas condiciones propicias para una histeria colectiva. Entonces genera una transmutación de la energía. Y una transmutación de la energía, Alejandro. Y hay que dejar algo muy claro: el contacto con los muertos existe desde hace mucho tiempo, y bien lo decíamos al inicio. ¿Y quién no ha soñado en algún momento hablar con esa persona que se fue? Los oráculos. Es quizás ese recorrido lo que nos permite conocer cómo a lo largo de la historia es esa importancia de hablar con los muertos. A través de este capítulo de Gritos del Más Allá tenemos diferentes épocas, donde cada una de ellas tiene ciertos rituales, Hugo. Así es, Alejo, iniciamos este viaje, queridos compañeros, en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, la comunicación con los muertos era parte integral de la religión y cultura. Creían que los muertos seguían viviendo en el más allá y podían influir en el mundo de los vivos. Una forma de comunicarse era hacer cartas a los difuntos. Los vivos escribían cartas a los muertos pidiéndole ayuda o protección. Otra forma eran los rituales funerarios. Se realizaban rituales para asegurar la transición del muerto al más allá y para mantener la conexión con los vivos. Y las famosas ofrendas. Se dejaban ofrendas de como comida, bebida y objetos en las tumbas para los muertos. Y hay que entender que para los muertos esa transición en el Egipto era un proceso de trascender a otro lugar. Con ellos se tenía la creencia que había una conexión aún, a pesar de que estaban en otro plano, se podían comunicar, pues su alma, como lo denominaban ellos, seguía ahí y tenía conciencia. Y por eso los enterraban, pues sus tumbas las construían con sus objetos valiosos, con todas estas ofrendas. Yo me devuelvo un poquito al tema de la Ouija, y es que cuando estaba en el colegio, estaba en primaria, unos estudiantes, unos compañeros míos se reunieron a jugar esto, pero la hicieron en un cuaderno. Y pues los chismosos éramos ahí como mirando por las ventanas, porque yo no lo estaba jugando, solo estaba observando. Y algo pues curioso que sucedió fue que la chica que estaba eso lo intentó también con unas tijeras. Era que cogían un cuaderno, unas tijeras, hacían una ouija. Cuaderno orgollado. Y debía ser.
y esta chica aparentemente quedó poseída. Yo no recuerdo bien porque estaba muy pequeña, pero pues sí tenía estos movimientos, estas reacciones así súper exaltadas, y después de eso a esta chica la sacaron del colegio y no volvimos a saber nada de ella. Entonces siempre quedó eso ahí de que no jueguen con la ouija, eso le pasó a ella por jugar con la ouija. Eso es de respeto. Es de respeto. Y hay muchas historias. De hecho, en capítulos anteriores, en las historias de oyentes, había un caso de un oyente que nos compartió con respecto a ese juego de la ouija, que lo hicieron en la casa, de alguna u otra manera pasó lo que tenía que pasar, se movió, pidieron el permiso de salir, pero algo no quedó bien. Empezaron a sentir cómo los seguían, cómo los observaban, y es que cuando de alguna u otra manera tienes la fe para que este tipo de instrumentos funcionen, quedas visible ante aquello que no quieres que te vea. Entonces, no estamos diciendo que la ouija de por sí funcione. Eso tiene que ver mucho con la intención de la persona, el proceso que hay, el tema mental, el tema de la fe, pero cuando funciona tiene que tener las consecuencias y ser consciente de ellas. Si usted lo hizo con una intención, funcionó, usted es visible para aquello que no quiere ser visible. Lo que pasa, Alejo, es que también sabemos de que siempre los espíritus, digamos los espíritus, ¿sí? Siempre están buscando esa oportunidad también. Esos espíritus malos, esos entes que hay, que se alimentan muchas veces del miedo, de muchas cosas, de la inseguridad, esperan ese momento de esas personas que, como decía Arlex, no solamente son débiles de espíritu, sino también de mente, para poderlos, digámoslo así, poder ponerlos a trabajar para ellos, manipularlos en cierta forma, donde o sea, adueñan del cuerpo de ellos, o simplemente los ponen a hacer cosas, ¿sí? En contra de todo. Y antes de continuar con este tema, Jonathan, Valeria y Hugo, también Arlex, por acá a través de nuestro YouTube nos comentan lo siguiente. Marcelo Fernández nos da las buenas noches y dice que está conectado desde Montegrande, BS, Argentina, escuchando y haciendo el aguante. Susurros de Ultratumba en Cali. Ellos nos dicen buenas noches. Incluso cuando morían los enterraban con sus objetos valiosos para poder pasar al más allá. También el señor Jonathan Arango nos dice saludos a todos en el episodio de hoy. Y nos comenta nuevamente Susurros de Ultratumba en Cali. Tengo una historia sobre eso, que a la vez es triste, pero también es terrorífica. Amigos de Susurros de Ultratumba, si quieren nos pueden compartir a través de nuestro WhatsApp. Ustedes nos tienen ahí agregados y con mucho gusto las pasamos. Volviendo al colegio, no sé si ustedes escucharon en su momento, salió una película hace años y el tema era Charlie Charlie. Ah, sí. Entonces en el colegio, de manera muy responsable, en ese juego sí participé yo con mis compañeros. Qué responsable. Yo en el colegio donde yo estudié, que es el ITI, es un colegio técnico, entonces habían unos talleres. Yo era el de mecánica industrial y era el taller más aburrido, entonces habían muy pocos estudiantes, era muy abajo y muy solo. De hecho, siempre que uno empezaba a bajar para los talleres se sentía muy frío, que en esa zona de los talleres fue donde supuestamente se apareció el fantasma del ITI, que ya en un capítulo anterior revelamos que esto no fue real, pero aún así se sentía muy fuerte la energía ahí y muy frío. Entonces en una de esas dijimos, bueno, vamos a jugar Charlie Charlie. Consistía en colocar un cuaderno y un lápiz, y era Charlie Charlie, ¿estás ahí? Y entonces el lápiz pues se movía. Efectivamente se movió. Yo me emocioné mucho, pero pues mis compañeros les dio mucho miedo y hasta ahí dejamos. De nuevo digo, de manera irresponsable, no se sabe qué dejamos ahí abierto, que pudo haber salido. Pues a mí hasta el momento no me ha pasado algo horrible, a ellos tampoco, pero pues queda la anécdota. Sí. Y hay que dejar algo claro antes de continuar con esas comunicaciones con los muertos con respecto a la ouija. En los colegios se conoce que alguien de grado A, grado B, el que sea, ha jugado la ouija y de alguna otra manera ha dejado un portal abierto. Muchos de los casos que se presentan en colegios están muy, desde la parte científica, están muy de la mano con el tema de desmayos e incluso ataques epilépticos que pues se generan por el tema de nervios. Entonces, en ese contexto, muchas de las historias que existen en los colegios están relacionadas con ataques de histeria o ataques incluso de esos nervios que hacen que la persona... Pánico.
tenga ese pánico y genere ciertas convulsiones o ciertas acciones, y con ello, claro, se genera ese misticismo de que esta persona fue poseída. En muchas de las historias que tenemos de colegios, esa misma reacción, que es algo natural del cuerpo, entendiendo pues que tenemos muy influenciado el tema de que la ouija es mala y si la vamos a hacer hay un demonio y nos va a matar y va a correr todo eso, pues imaginen un niño de sexto, de quinto, de séptimo incluso todavía, teniendo en cuenta de que va a llegar a la casa y algún fantasma lo va a esperar, lo va a matar a él, a la familia. Entonces, claro, eso genera que ese nervio pues tenga una acción en todo el sistema del mismo y salga de control. Algo involuntario. Lo malo ahí es que a pesar de que sea algo natural, la historia y la creencia general de las personas pues empiezan a influenciar esa historia. El inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo y la histeria colectiva que se genera a raíz de eso empieza a generar ciertas modificaciones. Con ello, lugares, aulas de colegios a día de hoy son muy complejas de entrar por el tema energético. Ahí ese niño lo poseyeron. ¿Fue real o no? No se sabe. La historia que hay y la histeria colectiva que hay en ese espacio pues genera que haya una energía, hayan entidades, hayan ciertas comunicaciones o ciertas conexiones, ciertos portales que hagan que estos lugares se vuelvan caóticos. Con respecto a la historia, Jonathan, Alejo, ¿qué más tenemos? Retomando lo de los entierros, cuando la gente fallecía, que les decían que los enterraban con sus objetos valiosos para poder trascender a ese otro plano. Recordemos también que no solamente lo hacían en Egipto, sino que también lo hacen los indios, ¿sí? Esos entierros, esas ollas de barro, pero también recordemos que todo eso iba siempre anclado o amarrado a una oración, a un rezo, para poder encontrar eso. Sabemos que aquí en el Quindío, más que todo en Quimbaya, es donde se encuentran muchas tumbas de indios, muchos entierros, y gente que es especial, o sea, está especializada pues en eso, saben que primero tienen que hacer muchas veces una oración, tienen que quemar algo. En estos días veía que tenían que dejar, antes de salir del hueco, tenían que dejar una varilla, tenían que dejar una pala o algo metido ahí, porque no podían dejar eso así. Entonces no solamente esas ofrendas que le hacían a esa persona que fallece para que pudiera trascender, iba normal, sino que siempre iba anclada a un rezo, a una oración, y en cierta forma también a una maldición para el que lo cogía, que no era para él. Y con ello pues se generan todas esas historias con respecto a las maldiciones. Pero también hay que dejar algo muy claro de estas tumbas, Jonathan, el tema de la radiación, el tema que muchas veces, como lo hablábamos en algún capítulo anterior, el mercurio. Muchos de ellos era algo precioso tener mercurio, y pues entendemos el tema de gases, el tema de lo natural y tanto tiempo conservado, pues las primeras personas que empezaron a hacer esas excavaciones y encontrar estas tumbas, pues se llevaban de golpe todos estos gases, y claro, empezaron a decir, no, me siento mal, me empiezo a sentir mareado, y de alguna otra manera algunos morían, y con ello se empezó a crear esa historia de las maldiciones, aunque no hay que generalizar. Sí, hay maldiciones en algunas de estas tumbas comprobadas, se dice que han pasado sucesos, bueno, comprobadas no, dentro del aspecto de la parte de casos que se repiten y se vuelven como el análisis general de lo que está ocurriendo, se ha encontrado que muchos tienen una cualidad que ocurren desastres a las personas que se acercan. No solo eso, Alejo, sino que cuando los preservaban, digamos así, las plantas que utilizaban también, al usted meterlas en un cuerpo, un cuerpo en descomposición, con esas plantas que les metían para momificarlos, la reacción que tenían que hacer, eso también, los gases y todo lo que conlleva eso, que es lo que usted explica, Alejandro. Alex. Qué pena. Sí, no, dale. Recordando lo que dijo, algo de lo que dijo Alejo me hizo recordar el tema de los cementerios y los objetos personales. Recuerdo que de niña siempre iba mucho al cementerio con mi familia, luego fui creciendo, ya iba sola por gusto. Veía cosas muy bonitas en las decoraciones de las tumbas, y pues como todo niño curioso, incluso habían Barbies, habían muchas cosas lindas, riletes, de todo, juguetes. Y entonces en ocasiones intenté como tomar algo, y mi abuela siempre me advertía que no, que esas pertenencias eran de los difuntos, que eso se dejaba ahí, que no era bueno uno sacar esas pertenencias del cementerio y llevárselo, porque uno podría llevarse también algo de eso. Entonces mucho respeto. Bueno, y sobre todo esto vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos para seguir hablando sobre esos temas de la comunicación con los muertos, también los rituales y todas las creencias que existen con respecto a este mundo de lo paranormal.
El cambio climático afecta a nuestra madre tierra. Es tiempo ya de hacer un alto. Cada quien desde su hogar puede marcar la diferencia. Cuidemos la energía eléctrica. Apaga las luces que no utilizas. Cambia los bombillos tradicionales por ahorradores. Aprovecha al máximo la luz solar para evitar el consumo innecesario y excesivo de la energía eléctrica. Desconecta los aparatos que no estés usando. Procura usar pilas recargables. Es responsabilidad de todos cuidar nuestro hogar común. Ciclistas, conductores y peatones, compartimos la vía y nos seguimos haciendo daño. Es necesario. Todos los días son 16 personas que pierden la vida. Vidas que no son una cifra. Mi mamá se llamaba Esther Ramírez Restrepo. La camioneta los tiró a los dos, pero el golpe más fuerte lo recibió mi madre. Eso uno no lo acepta, porque uno no quiere que sus padres mueran tan violentamente. Movernos es parte de lo que somos. Así conocemos, disfrutamos y vivimos. Con todos nuestros sentidos. A menor velocidad. Sin celulares al volante. Hijitos, esto es un compromiso de todos, tanto ciclistas como peatones, conductores, todos caemos en la vida, necesitamos respetar. En bicicleta, en carro, en moto, caminando, que no sea la última vez, salvemos vidas en la vía. Si tiene conocimiento de posibles hechos que afectan la integridad policial, infórmenos a través de la línea 166, marcando desde cualquier parte del territorio nacional. Yo iba llevando a mi novia para el trabajo, tenía afán porque no quería que llegara tarde. La velocidad no me permitió reaccionar. La perdí a ella y perdí mi pierna para siempre. Todo ocurrió como tan rápido que se acabó en un instante. Pienso en la vida que hubiésemos podido tener. El exceso de velocidad puede tener consecuencias fatales. Bájale al acelere. Continuamos en Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Hoy estamos hablando sobre esa conexión con los muertos, hablar con ellos, tener algunos mensajes. Pero en este primer bloque hablábamos sobre un aparato, sobre un juguete, sobre un artefacto, la Ouija. Y para ello nos viene a hablar Marcelo Fernández, investigador paranormal desde Argentina. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Saludos para todo el grupo, saludos para toda la audiencia. Marcelo Fernández desde Monte Grande, Buenos Aires, Argentina, les habla. ¿Qué tema el de la Ouija, no? La Ouija es un juguete que el prototipo nace en 1891 y 92 y se lanza en todas las jugueterías de Nueva York, el lanzamiento de la tabla Ouija, en todas las jugueterías de Nueva York en 1894. Es una derivación del juego en realidad del ritual cóctico llamada a un jinn, ¿no? Llamada o la invocación a un jinn para saber si el jinn es hereje, es católico, es judío o es islámico, ¿no? O si es algún tipo de pseudo jinn llamado jip, que es un espíritu que con el tiempo se fue degradando, que se hacía con un círculo con letras y la cabeza de un carnero. Después los que iban a la campaña egipcia, los oficiales británicos en las noches de tertulia, lo improvisaban con una copa y letras, y un canadiense, un norteamericano hijo de alemanes, vio este juego estando en Europa, y entonces desarrolló la tabla Ouija, largando la venta en todas, puedo decir, las jugueterías de Nueva York en el año 1894. Es muy sugestivo todo con la Ouija. Sigue siendo un juguete. Hoy la fabrica Aspro y sigue siendo un juguete. La Ouija, cuando salió, era el entretenimiento y la diversión en familia para niños de 5 a 50 años. Ese era el eslogan de
la propaganda de la tabla Ouija. En la tabla Ouija pasan muchos fenómenos que lejos están de lo paranormal o lo sobrenatural, están más cerca de los fenómenos pretanormales. Para realizar, comillas, el ritual de la tabla Ouija, hacen falta 5 personas. 3 personas que son los conductores, que son los que tocan la flecha con el dedo índice, un escriba, que es el que transcribe las letras que van marcando la flecha, y un vocero. El vocero es el que hace las preguntas. Y esto yo hice el experimento, y yo lo comenté en el grupo Zona Cero. Yo hice el experimento del fenómeno de apofenia, o el fenómeno pariomental. ¿Qué es el fenómeno pariomental? Primero y principal, cuando yo hacía las preguntas como vocero, eran preguntas que yo generaba a los conductores, que los conductores desconocían. Entonces, al desconocer los conductores las respuestas, la tabla Ouija no respondía, desconocía. Ahora, cuando yo hacía preguntas que ellos hacían, que yo anotaba y yo formulaba, la tabla Ouija sí respondía, pero eran respuestas que ellos sí sabían. Cuando yo preguntaba las respuestas que ellos no sabían, el espíritu de golpe se volvía ignorante, ¿no? Ahora, cuando le vendé los ojos a cada uno de los conductores y hacía preguntas, hasta inclusive preguntas que ellos sí conocían o podían responder fácilmente, el espíritu que daba las respuestas se volvía analfabeto. No podía escribir, o sea, se movía para cualquier letra y no podía escribir. Lo que ocurre después de la práctica de el, comillas, ritual de la tabla Ouija, es el fenómeno de psicopastesia o apofenia. La psicopastesia es que las personas se sienten observadas por algún tipo de energía ajena a este plano, ¿no? que es por sugestión. Y después relacionar cualquier evento desafortunado o accidente de alguna de las personas que participó de ese, comillas, ritual, con justamente, valga la redundancia, la participación o haber realizado ese, comillas, ritual. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo hice los experimentos con las tablas Ouijas, usé tablas Ouijas de mi propiedad. Y yo tengo una tabla Ouija del año 1899, hecha en madera de nogal, personalizada, ¿no? Que es una antigüedad. Ustedes saben que yo estoy con las armas antiguas y todo lo que sea coleccionable y antiguo. Tengo una que, por muchos dicen, no, tiene que tener una energía. Bueno, ¿qué más energía que la que tengo? Tengo otra tabla traída de Cuba del año 1947 y tengo una tabla norteamericana que está hecha de una especie de cartón prensado que parece madera del año 1930, que se trajo de Estados Unidos. Utilicé las 3 tablas en distintos experimentos, pero casualmente las veces que le he vendado los ojos a los conductores hasta haciéndole preguntas básicas, como por ejemplo, si estábamos en tal lugar o si era de noche, el espíritu se volvía analfabeto. Cuando con los ojos vendados yo les preguntaba una respuesta que ellos conocían, no podía escribirlo, ¿no? Y cuando les sacaba la venda de los ojos y les preguntaba algo que ellos desconocían, el espíritu tampoco lo conocía. A ver, no estoy diciendo que eventualmente y muy eventualmente pueda haber, por algún tipo de negligencia o desconocimiento, algún tipo de fenómeno a un grupo de personas o a una persona. Pero es muy rara a la vez. Es como los fenómenos paranormales. Cuando a mí me solicitan para una investigación, el 99% de los casos a los que yo me presento para tratar de dar una solución son fenómenos pretanormales. ¿Qué significa esto? Son fenómenos naturales que la gente todavía no comprende y hasta inclusive a veces yo no comprendo, pero se sabe que son fenómenos de sugestión o telergia espontánea de algún miembro de la casa. Y hay un 1%, un escaso 1%, que es muy de vez en cuando, donde hay algún tipo de fenomenologías paranormales. Lo digo porque yo sé que la intención de ustedes es informar y no asustar, y estaría bueno que tengamos en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Los fenómenos. El fenómeno pariomental
Ahora voy a decir, el fenómeno paranormal es que la persona mirando la tabla, sabiendo las respuestas, con una telergia espontánea, involuntaria, mueve la tabla sintiendo que no ejerce algún tipo de fuerza, o hasta inclusive puede ejercer muy poca fuerza, pero lo que mueve la ficha es su telergia espontánea, antiguamente llamada telepatía. Tenemos que fijarnos en eso porque si no generamos un círculo de dichos y sospechas y cosas que muchas personas desean, ¿no? Y que le empiezan a buscar explicaciones con palabras bonitas o palabras misteriosas que no, sinceramente, flaco favor le hacen al campo de las fenomenologías paranormales, sobrenaturales, preternormales, pero sobre todo al de la información y la investigación imparcial, seria y objetiva, ¿no? Bueno, escuchamos a Marcelo Fernández desde Argentina, que nos compartía este análisis, también esos análisis que hay y también la exploración con respecto a la tabla Ouija y esas pruebas realizadas en diferentes ocasiones. Marcelo Fernández, investigador paranormal desde Argentina, nos comparte su experiencia con este tema. Historias que van a ir de la mano para que ustedes se conecten a través de Gritos del Más Allá. Recuerden, Gritos del Más Allá está en la publicación haciendo también... regalando, porque vamos a hacer la pequeña paréntesis antes de que Hugo entre, estamos regalando boletas para un evento que hay en la ciudad de Armenia, entonces para que estén muy pendientes a través de las redes sociales de Gritos del Más Allá. Ahora sí, Hugo. Ahora sí, compañeros, vamos con el segundo viaje. Vamos hacia la parte de Grecia y Roma en la antigua época. La necromancia era una práctica para comunicarse con los muertos, a menudo para obtener conocimiento o profecías. La necromenteia, lugares específicos donde se practicaba la necromancia como oráculos con los muertos. Rituales y ofrendas, se hacían rituales y se ofrecían sacrificios para invocar a los espíritus de los muertos. Les comento un dato, justamente cuando hacían el sacrificio, o más bien dicho, ese sacrificio cuando lo hacían con el lado del muerto, literalmente mataban a una cerda frente al lado del muerto. Y eso lo hacían en la época de Roma y Grecia, y se hacía hasta la parte de la época de Ceres. Es un proceso y un ritual que se llevó a lo largo del tiempo, llegando a diferentes culturas, de alguna u otra manera entregando cierta parte carnal o algo terrenal a este muerto. Y terminamos con esta parte de invocación de los espíritus. Los practicantes buscaban obtener respuestas o guía de los muertos. Bueno, ¿y lo tienen? Bueno, yo me vengo un poquito más cerca, me vengo para el país del Sagrado Corazón. Entonces, se desplaza más bien, gracias, eso. Por favor. Sí. Me desplazo. Sí, por favor. Entonces yo investigué algo sobre rituales caseros colombianos para hablar con los muertos. Ok, me gusta, me llama la atención. Entonces, ¿qué hacen los hogares colombianos para contactar con los muertos? Dice que se acostumbran velas y oración en la puerta de la casa. Se acostumbra a prender una vela blanca la noche del 1 de noviembre, que se celebra el Día de Todos los Santos. Se reza un Padre Nuestro o se habla en voz alta con el difunto pidiéndole que visite el hogar y proteja a la familia. Otro de estos que es muy conocido, y me complementarán ustedes, es el altar de las ánimas, que mucha gente les reza y les ofrece oración, las ánimas del purgatorio, agua, y así ellas les conceden favores, y asimismo cuando estas personas no cumplen con sus ofrendas, ellas los asustan, por decirlo así, no los dejan dormir, se aparecen. ¿Qué más nos cuentan? Pero no solamente eso, Val, hay gente que con las ánimas le ofrece monedas, las ponen en lugares específicos, y cuando alguien coge esa moneda, las mismas ánimas le avisan. Les cuento algo que me pasó a mí. Mi abuelita era muy devota a las ánimas del purgatorio en Bogotá, y era una casa antigua. Ella cogió y tenía un altar con unas velas, y ella estaba lavando en la parte de atrás de la casa, cuando a mí me dio por poner la mano encima del velón y lo apagué. Mi abuelita desde allá pegó el grito y dijo: ¿quién me apagó el velón? Y era un velón que tenía intencionado a las ánimas del purgatorio. Alejo. Y es que hay que entender algo, ¿no? Esas comunicaciones con los muertos, si bien ya lo hemos dicho desde el inicio, es una búsqueda incansable por tratar de romper ese velo y conectar con aquellos que ya nos acompañan. Lleva esos rituales caseros que de alguna otra manera hacen parte también de la tradición coloquial que había, con la tradición de lo paranormal colombiana e incluso de otros países, el ritual
de los muertos, el ritual del Día de Muertos en México, los rituales que existían con respecto a traer un objeto y encerrarlo en un círculo de fuego con sal para que las personas pudieran comunicarse por medio del objeto. Hay millones de rituales que las personas a lo largo de la historia utilizaron. Pero antes de hablar un poco más de esto, vámonos con el mensaje que nos envían nuestros queridos amigos desde Cali. Ellos son también investigadores paranormales. Alex. ¿La historia o...? Vamos con los de Cali. Buenas noches, compañeros de Gritos del Más Allá. La historia que quiero contarles trata sobre el contacto con fantasmas, que incluso los hacemos creer o queremos creer que son nuestros seres queridos, pero pues resulta que no son nuestros seres queridos, sino que son otras entidades que toman la forma de nuestros seres queridos para hacernos daño. Trata sobre una niña que le gusta mucho el béisbol. Le gusta mucho el béisbol. Donde vivía no se veía mucho el béisbol, se ve mucho más el fútbol, más que todo el fútbol. El papá para que pueda congeniar con ella, comenzó a ver béisbol para jugar con ella, para poder compartir con ella. Para resumirles, porque la historia es larga, el papá un día iba a ir a trabajar, la niña ya entraba a su etapa de adolescencia y le llegó por primera vez la regla. Sentía mucho cólico y no fue a estudiar. La mamá, pues, un poco celosa de que había mucho acercamiento entre papá e hija, alegó con el papá y con la hija de por qué no iba a estudiar. Como la niña se quedó en casa, entonces la mamá se fue de la casa. Se fue con rabia, salió un momento y no volvió sino hasta más tarde. El papá también se fue a trabajar. Resulta que en ese momento la niña, tratando de quedar dormida, pero por los cólicos no podía, comenzó a sentir un olor a humo. Comenzó a sentir un olor a humo. Ella, como pudo, se levantó. Cuando bajó, vio a su papá con cara triste. Se veía muy sucio. Cuando ella fue a la cocina por un vaso de agua para llevar al papá, el papá ya no estaba. Resulta, para resumirle, el papá, cuando llegó a trabajar, hubo un incendio en la fábrica. Él, al tratar de salvar a sus empleados, murió. La mamá le comunicó que el papá había muerto. Ella comenzó a tener rabia por las personas, por la vida, y se separó de la mamá. Comenzó a separarse de la mamá porque pues ellas no se llevaban muy bien, pero no se dio cuenta que la mamá estaba viviendo un martirio. La mamá un día le dijo a la hija que le dijera al papá, o le orara al papá, de que ya se fuera, que estaban bien, que descanse en paz. La hija no podía creer lo que estaba diciendo porque ella todavía no asimilaba eso. Entonces resulta que comenzó a ir donde las tías, a vivir con las tías. No se dio cuenta que la mamá, cada vez que llegaba, sentía que se sentaban en la cama, sentía que su esposo, entre comillas, le hablaba, pero no era su esposo. Esa entidad que tomó la forma del esposo comenzó a atormentar a la mamá. La niña, después de un tiempo, se dio cuenta y le pidió perdón a la mamá. Comenzaron a hacer un poco de
cosas, de rezos, de limpias, para poder que esa entidad que tomó la apariencia del papá se fuera. Es la parte resumida, porque la historia siempre es larga. Esa es una historia que quería contarles sobre ello. Porque pues después de que el papá murió, la casa quedó oliendo a humo. Y la que vivía las manifestaciones era la mamá, que atormentaba bastante. Bueno, muchísimas gracias a nuestros queridos amigos y colegas de Susurros de Ultratumba. Ellos están ahí conectados a través de Cali, investigadores paranormales, y también una producción de estos capítulos de lo paranormal, recopilando cada una de estas historias. Además, hay que agradecer por esta historia que nos comparten. Nos comparten también esas experiencias con respecto a esos seres que quedan impregnando los hogares, esos seres que dejan una marca, una huella imborrable a lo largo del tiempo, en este caso el olor a humo. Arlex. Bueno, más historias que nos siguen llegando a esta hora a Gritos del Más Allá. Por acá tiene una historia cortica y dice: hola Gritos, mi historia es la siguiente. Hace poco soñé con mi abuela, ella lleva muerta hace 16 años. Ella me abrazaba y me decía que estaba muy feliz, que le alegraba ver a una prima mayor que ya logró, que yo lograr esa meta en la vida. Aclaró que nosotros veíamos que mi prima estaba en el extranjero. Yo dentro del sueño era consciente que mi abuela ya no estaba y que esa prima no estaba en el extranjero. Por eso se me hizo raro. Las únicas veces que yo me sueño con ella es porque va a pasar algo extremadamente malo o extremadamente bueno. Para finalizar la historia, se convirtió en un sueño premonitorio. Esa prima hoy en día está en el extranjero. Gracias, Gritos del Más Allá, por tan excelente programa. Bueno, y a través de nuestras redes sociales nos llega otro mensaje de parte de Marcelo Fernández. Nos cuenta Marcelo Fernández, dice: observación, un fantasma es una telergia suelta en un proceso de cambio. No posee supervivencia de conciencia. A lo que intenta referirse el amigo del audio sería un ente, telergia no humana. El fantasma no posee supervivencia de conciencia. Lastimosamente estamos ya en la recta final de este capítulo, pero queda muchísimo para hablar sobre estos temas. Hugo. Así es, Alejo, antes de acabar, vámonos con un último dato de la última parada de este programa, por ahora, porque sigue todavía mucha historia, o como decimos, mucha tela que cortar. Las culturas indígenas, o famoso chamanismo. En muchas culturas indígenas, los chamanes juegan un rol muy particular, o más bien son como los intermediarios entre este mundo, los vivos y los muertos. El rol del chamán: los chamanes comunican con los espíritus de los ancestros y otros seres espirituales. Los rituales y danzas se utilizan como rituales y danzas a veces como con sustancias psicoactivas, para hacer mejor que entren en trance y puedan comunicarse mejor con los espíritus. Y la conexión con la naturaleza y los ancestros. La comunicación con los muertos es parte de la conexión más amplia de la naturaleza y los ancestros. Ahorita les comento justamente algo que se hace mucho acá en Colombia. El Yépira es el paraíso de las almas de los Guayú. Ahí en la parte de Cabo de la Vela, el Yépira es el sitio donde descansan totalmente las almas de los indígenas Guayú que han fallecido. Contrario a la cultura occidental, para este pueblo indígena el paraíso es un lugar físico y hace parte del territorio ancestral. Con respecto a todas esas culturas, sabemos que la parte indígena tenía muchos procesos para hablar con los muertos o incluso comunicarse con la misma naturaleza. Los diferentes procesos, entre ellos el tema de las bebidas, de las plantas medicinales, que permitían no, como se dice coloquialmente ahorita, llegar a un estado alucinógeno, sino llegar a un estado donde se pudiese hacer una concentración de la energía, concentración física y mental, para poder entrar a un plano diferente. Estado de conciencia elevado. Un estado de conciencia elevado. Jonathan. Sí, sabemos que los indígenas hacen ese proceso, como lo conocemos mucho, desdoblar, y una de las formas de ellos era dar vueltas hasta que entraran en ese trance. Otros eran con el famoso yagé. Hay muchas bebidas que ellos hacen, muchos rituales para poder llegar a ese proceso. Entonces, todas las culturas indígenas, que es lo que más conocemos acá en Colombia, en Sudamérica, es algo de lo cual también va arraigado y va aislado no, sino de la mano a todos sus entierros, y lo que estamos hablando ahorita sobre eso, Alejo. Ahora que mencionan todo este tema de estas prácticas ancestrales, estas medicinas, cabe recordar que este tema es de tener pues mucho cuidado
Se ha popularizado mucho lo del yagé, ir a realizar estas prácticas que tú pagas y te llevan a un lugar retirado y eso, pero hay lugares, como siempre, que te cobran más barato. Entonces, tener mucho cuidado con este tipo de prácticas, irse preparados, ir con lugares de confianza. No les decimos que no lo hagan, solo que tengan cuidado si desean experimentar este tipo de cosas. Lo que les hemos enseñado, investiguen antes de cualquier cosa, hagan su investigación, sepan bien qué es lo que están planeando hacer o en qué se van a meter para que de pronto no se lleven una sorpresa. Lastimosamente estamos llegando al final de este capítulo, pero les tenemos una invitación. Recuerden que a través de nuestro Instagram gritos.del más allá nos pueden encontrar y ahí estaremos haciendo el sorteo, o nos buscan facilito, Gritos del Más Allá en Instagram, donde pueden encontrar este sorteo que estamos haciendo. Se va a hacer en 3 días, mañana jueves a las 7 de la noche, el viernes a las 7 de la noche y el jueves de la próxima semana a las 7 de la noche también, donde estaremos dando ciertas entradas para Mitos y Leyendas en Vivo en su 4ª edición, El Dorado. En este capítulo de Gritos del Más Allá les invitamos a que participen, tienen tiempito para que se puedan llevar estas boletas y puedan entrar totalmente gratis al Parque de la Vida y conocer muchas de esos mitos y leyendas como el Abel Malagüero, como el Duende, el Moán, el Hombre Caimán, también muchas de esas historias con respecto al Dorado, así que muy pendientes. Recordemos, Alejo, también que tenemos un formato que es muy interesante en CNC. Ya tenemos un formato en televisión para que nos puedan buscar y es algo completamente diferente a lo que están viendo acá. Los invitamos a unas historias fenomenales, unas historias donde ya lo hacemos en campo, que es algo espectacular. De igual manera les invitamos a que nos puedan investigar, puedan encontrarnos en nuestra página oficial como gritosdelmasallá.cardd.co. Lo repito, gritosdelmasallá.cardd.co, o si quieren facilitarse el trabajo de buscar la página, en nuestro Facebook Gritos del Más Allá sencillito está anclada la página para que nos puedan visitar y enterarse de todas las producciones. No solamente somos radio, somos televisión y también somos podcast, además de diferentes propuestas como el tema de un libro que tenemos y que lo pueden conseguir a través de nuestra página oficial. Bueno, a todos agradecerles, invitarlos para que estén conectados con Gritos del Más Allá en todas nuestras digamos líneas que tenemos, porque tenemos varias líneas de tiempo: televisión, radio y los escritos a través de las redes sociales. Entonces aquí estamos cerrando por el día de hoy. La comunicación con los muertos se cierra por esta noche, pero esperamos que sigamos abriendo estos portales más adelante, donde podamos llegar a ustedes con más información, para que no se asusten tanto, para que entiendan qué es lo que puede suceder, alguna telergía espontánea, algún momento de energía, alguna histeria colectiva. Muchas cosas pueden suceder y hay que entenderlas desde la perspectiva de la tranquilidad, de entender cada una de estas situaciones, porque no estamos solos y hay que entender eso con la claridad de cada una de las cosas, Alejandro. Agradecerle de antemano a Jonathan, a Valeria, Hugo y Arlex, quienes nos acompañan cada miércoles en esta mesa de trabajo donde hablamos de los temas paranormales. De igual manera, agradecerle al señor Marcelo Fernández, investigador paranormal de Argentina, y a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes emisoras y las diferentes señales del misterio. Con nosotros hasta una próxima ocasión. Y como lo dice nuestra criatura, nuestro compañero, nuestro personaje, que la oscuridad no invada su hogar. No creas todo lo que ves. Hay verdades contadas a medias y mentiras contadas como grandes hazañas. Bienvenido a la 14ª temporada de Gritos del Más Allá. Exploraremos las historias más impactantes del mundo de lo paranormal, exponiendo la realidad de las mismas. La verdad está ahí, pero están dispuestos a escucharla. Gritos del Más Allá, radio, televisión, podcast y más. Gritos del Más Allá, radio, televisión, podcast y más.
para complacerte, digo, para